Hola mis queridos hermanos, soy el Padre Renzo Miguel Salea González. Como todos los domingos meditamos el Evangelio del día. El Evangelio de este domingo es Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 30. ¿Y de qué nos habla el Evangelio del día? Nos habla de una parábola muy hermosa, la parábola del buen samaritano. Y bueno, nos dice en el Evangelio que estaban conversando Jesús con un maestro de la ley y le hace una pregunta para ponerlo a prueba. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿No? En los tiempos de Jesús habían cuestiones centrales respecto a la ley de Moisés. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Y quién es el prójimo al que debo amar? ¿No? Estas dos cuestiones son muy importantes en el tiempo de Jesús, ¿no? Entonces, Jesús le hace otra pregunta a este maestro, le responde con otra pregunta. ¿Qué nos dice la ley? Y él responde, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y el prójimo como a ti mismo, ¿no? Jesús le dice, está muy bien, ve y haz tú lo mismo. Pero obviamente él quería justificarse porque, pues, obviamente era una pregunta que era muy conocida. Sin embargo, él quería justificarse y por eso le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Solamente es mi prójimo quien pertenece a mi movimiento religioso, a mi entorno, aquellos que comparten mi fe en Dios? ¿O quién es mi prójimo? Esa era la gran pregunta que le hace a Jesús, y Jesús le contesta con esta parábola del buen samaritano, donde nos dicen que había un hombre que había ido de la ciudad santa, es decir, de Jerusalén a Jericó, y que en el camino lo asaltaron, lo molieron a palos y casi lo dejaron medio muerto, ¿no? Estaba medio moribundo. Y acá aparecen tres personajes, el sacerdote, el levita y el samaritano. Estos tres personajes son fundamentales. Primero, el sacerdote, ¿no? El sacerdote que lo mira y pasa de largo y se va a su camino. Hablemos de este primer personaje. Él no quería verse contaminado. ¿Qué pasaba? Si esta persona estaba muerta y él la tocaba, se veía contaminado y él se iba al templo, justamente al culto. Entonces no quería verse contaminado y ¿qué es lo que hace? Pues lo bordea y se va, sigue su camino, ¿no? Para no contaminarse y hacer el servicio del culto al templo, ¿no? Porque según la ley de Moisés, si tocabas un cadáver, pues te quedabas contaminado. El segundo, levita, que también es de la clase sacerdotal, pero no ejerce el servicio del culto del templo. Al igual que el primero, pues lo mira y pasa de largo. Y viene el tercer personaje, el samaritano. Es como decir, este tercer personaje es la piedra de la discordia, ¿no? El tercero de la discordia. ¿Por qué? Porque según la mentalidad judía, un samaritano era mal visto, era visto como un extranjero, era visto como un impuro. Y Jesús también lo pone en esta parábola. Y nos dice que este samaritano, al ver al moribundo, sintió compasión. Una palabra sumamente importante, compasión. Lo cura y se encarga de él y de su cuidado. Sintió compasión, es decir, desde lo más profundo de su ser, se conmovió de esta persona. Desde sus entrañas, igual que el Señor, siente compasión. Ese amor visceral desde lo más profundo de su ser por cada uno de sus hijos. Y acá hay una parte sumamente importante. Lo que no hicieron los sacerdotes, tanto el sacerdote como el levita, lo hizo este samaritano, que es un enemigo para ellos. La verdadera compasión no es un sentimiento, queridos hermanos, sino una acción que produce el cuidado de los otros. Esto es sumamente importante. La verdadera compasión no es un sentimiento, sino una acción que produce el cuidado de los otros. San Ambrosio dice algo muy bonito. Dice, no es la sangre, sino la compasión la que crea al prójimo. No es la sangre, sino la compasión la que crea al prójimo. Miren, mira qué hermoso. ¿Sí? Ahora,
Uno puede decir, pero padre, según las normas culturales de su tiempo, el sacerdote no podía pues hacer cuidar de este moribundo. Pues eso no es cierto. No excusan las normas culturales al sacerdote y al levita, porque en esa situación muy similar a la de la parábola, también ellos están obligados a socorrer al moribundo. Muy bien, y al final le pregunta al maestro de la ley, ¿cuál de los tres se comportó como prójimo del que cayó en manos del bandido? ¿No? Una pregunta sumamente importante. Y él contesta, el maestro de la ley, el que practicó misericordia. Ni siquiera le dice el samaritano, porque pues sabemos pues el conflicto que existía con los samaritanos, ¿no? ¿Cómo veían los samaritanos? Si al comienzo el prójimo era el moribundo, prójimo para estos sacerdotes y para el samaritano, ahora al final lo es el samaritano. Ya no es el moribundo, sino el prójimo ahora es el samaritano, el prójimo para justamente este maestro de la ley. El autor de la ley se da cuenta que el prójimo ya no es el moribundo, sino aquel que ha tenido compasión por él. Muy bien. Y por último, queridos amigos, Jesús es ese buen samaritano. Ese buen samaritano, como dice Clemente Alejandrino, ¿quién ha tenido compasión por nosotros? Nosotros que en nuestras heridas, con nuestros miedos, pasiones, envidias, aflicciones y gozo de los sentidos, de la mano de la muerte, estábamos entregados al príncipe de este mundo y de las tinieblas. Jesús es el único capaz de sanar estas heridas porque arranca nuestros sufrimientos de una manera absoluta desde la raíz. Miren qué hermoso. Jesús arranca nuestros sufrimientos desde la raíz. Y por último, le dice Jesús, vete y haz tú lo mismo. Imita a este samaritano que se comportó como prójimo de este moribundo. Vete y tú haz lo mismo. Si Jesús es ese buen samaritano que tiene compasión de nosotros, de nuestras miserias y pecados, nosotros tenemos que imitar a Jesucristo, teniendo compasión, teniendo misericordia hacia nuestros hermanos. Este es el mensaje, mis queridos amigos. Muy bien, me despido. No sin antes decirles que se suscriban a nuestro canal como Padre Renzo Saldaña González. Les mando un enorme abrazo. Agradezco a aquellos que ya se han suscrito. Ya somos creo que 250 y tantos. Me da mucha alegría. Ojalá que otros se puedan sumar a este canal de evangelización que justamente lo utilizo para llevar la palabra de Dios. Muchas gracias, que tengan un bonito domingo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.